Muchas bendiciones, hermanos. Vamos a comenzar con Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 12. Dice así: acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Cuando leemos este texto bíblico, muchos podemos ver que quizás hay un conflicto entre Pablo y Apolo. Según la Biblia, dice que Pablo le ruega mucho, le insiste encarecidamente, le suplica para que Apolo vaya a visitar a los hermanos a Corintio. Pero Apolos le responde que de ninguna manera tiene la voluntad de ir, que no hay manera de convencerlo, que no quiere ir a Corintios por ahora. Si leemos solo este versículo, podríamos llegar a concluir que Apolo estaba en una actitud de rebeldía o de poca disposición de servicio. Pero para que fuese rebeldía, Pablo le tendría que haber ordenado ir a Corintios. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Pablo le pidió que vaya a visitar a los hermanos a Corintio. Algunas versiones dice que le suplicó. Si hay algo que los siervos de Dios saben, la diferencia entre ordenar y pedir. Muchas veces es necesario ordenar, pero otras pedir. El pedir, hermanos, conlleva que el otro tome la decisión. Y de acuerdo a la decisión que tome, se podrá ver su crecimiento espiritual como cristiano. Una orden es más fácil para un cristiano. Aunque nos cueste, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Pero cuando hay un pedido, hay una elección, nos lleva un tiempo de reflexión. Debemos orar y decidir según la palabra de Dios cuál será la mejor solución para ese pedido. Pero para comprender mejor la palabra de Dios, qué sucedió entre Pablo y Apolo, tenemos necesario hacernos algunas preguntas. ¿Qué pasaba en Corintio? ¿Cuáles eran los problemas que estaban enfrentando? ¿Quién era Apolo? Ya que mucho no se conoce de él. Algunos podríamos decir que lo hemos visto en otros textos bíblicos, pero quizás no nos acordemos de cuál haya sido su encuentro con Dios. Hay algo que debemos aprender, hermanos. Algo que sucede muchas veces en la Biblia, hasta podríamos decir que es una premisa. Muchos de los personajes bíblicos que son pocos conocidos, de los cuales hay pocos textos bíblicos que hablen sobre su persona, son aquellos que cometieron menos errores. Casi no se sabe de algún error que hayan cometido. Un ejemplo de ellos es Enoc. Se sabe que caminó con Dios. Se sabe muy pocos textos bíblicos de él. Pero sabemos que fue un varón de fe y se fue con Dios. Esto podríamos aplicarlo también con Apolo. Se sabe muy poco respecto a Apolos, pero se sabe que fue un hombre fiel a Dios, que tenía un talento que era la enseñanza y que lo usó al servicio del Señor. Vayamos a Hechos, capítulo 18, versículo 24, en donde nos habla sobre la vida de Apolos. Según la Biblia nos dice que era natural de Alejandría. Si tendríamos que hablar sobre esta ciudad cosmopolita, nos ocuparía muchísimo tiempo. Era una de las ciudades más avanzadas de su época, en cuanto a agricultura, economía, medicina, ciencia, arquitecturas, etc. Pero hay algo muy importante que aconteció en Alejandría, que es importante para los cristianos. En esta ciudad se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Cuando Jesús citaba en sus sermones un texto bíblico del Antiguo Testamento, no lo hacía en hebreo, porque en aquel momento ningún judío hablaba hebreo. Muy pocos eran los eruditos que conocían el hebreo. Cuando Jesús daba una cita, lo hacía en griego. Utilizaba la traducción que se hizo en Alejandría. Esta traducción hoy la conocemos como la Septuaginta.
Con este entorno podríamos decir que Apolo tuvo un alto nivel cultural. Según la Biblia, lo que sabemos de él en Hechos 18 es que era un varón elocuente y poderoso en las Escrituras, que había sido instruido en cuanto a la palabra de Dios, de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Una persona que habla diligentemente es aquella que da los mejores detalles para que el mensaje sea comprensible para el oyente. Pero también tenía un defecto. Apolo solo conocía hasta el mensaje de Juan el Bautista. Por lo cual, cuando fue a Éfeso a predicar en las sinagogas, si bien habló con mucho denuedo el mensaje del Juan el Bautista, Priscila y Aquila lo tuvieron que llevar aparte y exponerle el mensaje completo. Primero, ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje era el de arrepentimiento, porque el Mesías iba a venir. El mensaje que Apolo llevaba a todos los lugares era: arrepiéntanse de sus pecados, porque el Mesías viene pronto. Pero qué gran alegría habrá sido de Apolos cuando supo que el Mesías ya había venido, que había muerto, pero que también había resucitado y nos había perdonado de nuestros pecados. Según la palabra de Dios nos dice que él no se quiso quedar con este mensaje, sino que habló con Priscila y Aquilas y le dijo: debo llevar el mensaje a Acaya. Dice la palabra de Dios que Priscila y Aquila escribieron mensajes, cartas a los hermanos de Acaya para que lo recibiesen. Estando Apolos en aquella región, dice que en aquel momento Apolo predicaba con vehemencia, refutando a los judíos sobre las escrituras que Jesús era el Mesías. En Hechos 19 vemos que Apolo se quedó en Corintio, enseñando la palabra de Dios, y que Pablo se fue para el norte, llegando a Éfeso, en donde se quedaría por unos años. Luego sería alcanzado por Apolos, y los dos estarían en un tiempo juntos, sirviendo a Dios en Éfeso. Estando Pablo en Éfeso, recibe la noticia sobre los problemas que estaban aconteciendo en Corintios. Eran muy diversos los problemas, por lo cual Pablo decide tomar la decisión de escribir una carta, la primera carta a los Corintios. Uno de los problemas que le lleva a los primeros 4 capítulos es la división en la iglesia. Se habían formado 3 grupos. Unos decían ser de Pablo, otro grupo que decía ser de Apolo y otro que decía ser de Cefas, Pedro. Por este conflicto y otros es que Pablo le ruega a Apolo que vaya a Corintios a enfrentar esta situación que está pasando esta iglesia, que era muy nueva en el Señor. Había muchos gentiles en ese lugar y a la vez también muchos judíos. Pero Apolo decide no ir. Apolo decide quedarse quieto en Éfeso. O sea, sabemos que si hay algo que Apolo tenía como don, era meditar sobre las Escrituras. Seguramente la palabra de Dios habrá sido su mejor guía para quedarse quieto en esa ciudad. Hay un salmo que a mí siempre me gustó, que habla sobre las tribulaciones, el Salmo 46. En el versículo 10 dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Si leemos el salmo entero, sabemos que el salmista, frente a las tribulaciones, dice que la mejor solución es estar quieto. Esto también lo podemos ver en Isaías capítulo 30, versículo 7. El pueblo de Dios se enfrentaba a una guerra, por lo cual decide pedir socorro a Egipto para que lo ayude. Entonces Dios da una palabra a Egipto y a Judá, donde les dice, Isaías 37, la fortaleza sería estarse quietos. Hermanos,
Cuando uno está pasando por una situación, la primera reacción es querer hacer algo, tratar de buscar una solución para remediar. Esta quizás sería una actitud que tomaría Pablo. Pablo en aquella época era un hombre que confrontaba las situaciones, no se quedaba callado. Esto lo vemos en diferentes partes de la Biblia, donde Pablo llegó a pelearse con varios apóstoles. El primero de ellos sería Bernabé, luego Marcos. Hasta una vez en Gálatas dice que también tuvo una confrontación muy fuerte con Pedro. Pero Pablo no tenía esta naturaleza. Pablo era un maestro de la palabra. Y él sabía que hay veces la mejor solución a las dificultades era quedarse quieto. Apolo nunca se peleó con Pablo. En Tito 3:13, Pablo le pide a los hermanos de Creta que ayuden a Apolos para que continúe su obra y que Apolo no tenga ninguna necesidad para hacerlo. ¿Qué aprendemos, hermanos, sobre la vida de Apolo? Es que tenía muchas cosas por lo cual enorgullecerse. Era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras, que enseñaba y hablaba con diligencia y vehemencia. Pero a pesar de tener estos talentos no los utilizaba para confrontar, sino su fuerza estaba en la palabra de Dios, y que muchas veces decidía callarse, quedarse quieto. Cuando sea el tiempo de Dios en que Apolo tenga que ir a Corintios, él iba a hacer, pero solo cuando sea el tiempo de Dios. No iba a ir a Corintios por un problema, él iba a ir a Corintios porque era la voluntad de Dios que él fuese. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar esta palabra para que sea una solución para nuestros problemas. Hay veces quedarnos quietos hasta que el Señor nos diga qué otro camino tenemos que tomar. Estad quietos y ved y conoced que yo soy Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.